Todos anhelamos una vida plena, llena de gozo, paz y bendiciones. No hay persona que no desee prosperidad en todas las áreas de su vida, en la salud, en la familia, en el trabajo y en sus sueños. A pesar de que estos deseos son universales, muchas personas sienten que la verdadera felicidad y plenitud son inalcanzables. A menudo, nos encontramos luchando con preocupaciones, con ansiedad y con el temor de no saber si estamos en el camino correcto o si nuestras decisiones tendrán el resultado que tanto anhelamos. Pero, ¿y si te dijera que Dios ya nos ha revelado el secreto para una vida bienaventurada? A veces, en la búsqueda de la felicidad, corremos de un lado a otro tratando de encontrar soluciones instantáneas o consejos que prometan cambios inmediatos. Sin embargo, la palabra de Dios ha contenido siempre los principios eternos para vivir con paz, con propósito y con una alegría profunda. Cuando comprendemos que no se trata de métodos humanos, sino de una relación genuina con nuestro Creador, nuestra perspectiva comienza a transformarse. El Salmo 112, verso 1, nos da una clave poderosa: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Este versículo resume de manera magistral lo que muchos libros de autoayuda intentan explicar sin lograr la misma profundidad. La verdadera felicidad y prosperidad no dependen de la suerte ni de nuestros propios esfuerzos, sino de vivir en el temor de Dios y de deleitarnos en su palabra. El temor de Dios, por supuesto, no es un miedo que nos paraliza o nos hace huir, sino una reverencia profunda que nos impulsa a honrarlo, a servirlo y a vivir según sus estatutos. Cuando hablamos de temer a Dios, hablamos de un respeto sincero, un reconocimiento de su grandeza y un deseo de agradarle. Dicho temor reverente produce en el corazón un compromiso sólido con la obediencia. Y es precisamente allí, en esa decisión de honrar a Dios, donde comienza la verdadera transformación. Porque nuestra sociedad a menudo equipara la felicidad con el éxito económico, la fama o la ausencia de problemas. Sin embargo, la Biblia nos muestra una perspectiva más completa. La felicidad genuina nace de una relación sólida con Dios, que nos colma de paz, de gozo espiritual y de esperanza. Entonces, ¿qué significa deleitarse en los mandamientos de Dios? ¿Es simplemente leer la Biblia ocasionalmente, ir a la iglesia o participar en actividades religiosas? La respuesta, según la Escritura, es mucho más profunda. Deleitarse en la palabra significa amarla, estudiarla, meditar en ella y, muy importante, vivir conforme a sus enseñanzas. Santiago 1:25 nos lo recuerda con claridad: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. En otras palabras, leer la Biblia sin ponerla en práctica es tan ineficaz como aprender una técnica sin usarla en la vida cotidiana. La bendición viene cuando aplicamos lo que leemos, cuando dejamos que la palabra moldee nuestra forma de pensar, de hablar, de trabajar y de relacionarnos con otros. Esta obediencia, lejos de ser una carga, se convierte en fuente de libertad y de gozo. Paradójicamente, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, sentimos una paz que el mundo no puede ofrecer. Su Espíritu Santo nos acompaña y nos guía, mostrándonos la senda correcta. No prometió una vida exenta de dificultades, pero sí garantizó que estaría con nosotros en cada paso, dándonos la paz que sobrepasa todo entendimiento. El Salmo 112 describe con detalle las bendiciones que reciben aquellos que temen a Dios y siguen sus mandamientos. Sus descendientes serán benditos, tendrán abundancia en su hogar, la luz divina iluminará su camino y recibirán sabiduría para tomar decisiones acertadas. Además, aún en la adversidad, su corazón permanecerá firme y confiado. Es fundamental entender que la prosperidad de la que habla la Biblia no se limita a lo material. Dios no es un simple dispensador de bienes materiales que responde como una máquina expendedora a nuestras peticiones. Su mayor deseo es nuestra plenitud espiritual, nuestro crecimiento, nuestra comunión con Él y la transformación de nuestro carácter. El verdadero éxito no se mide en la cuenta bancaria o en el reconocimiento social, sino en la paz, la satisfacción interior y la cercanía con Dios. Cuando confiamos en Él y vivimos según sus principios, experimentamos una seguridad que no depende de las circunstancias externas y un gozo que trasciende los altibajos de la vida.
Muchas veces, las personas se sienten perdidas o insatisfechas porque buscan la felicidad en lugares equivocados, en logros personales, en relaciones pasajeras, en la acumulación de objetos o incluso en ideologías que no consideran a Dios. Esto implica cesar nuestra búsqueda frenética y volver la mirada a aquel que verdaderamente satisface el alma. Sumérgete en su palabra, obedécele con amor y confía en su guía. La bienaventuranza no es un sueño utópico, es una realidad que Dios ofrece a quienes eligen caminar con Él y rendirle su voluntad. Cuando hacemos de Dios nuestra prioridad, nuestras vidas comienzan a reflejar su gloria de manera paulatina. Se trata de un proceso en el cual nuestro carácter es pulido y aprendemos a ver el mundo con una perspectiva eterna. No significa la ausencia de problemas, de hecho, muchos hombres y mujeres de fe enfrentaron grandes adversidades, persecución, escasez económica o situaciones familiares complejas. Pero a través de cada prueba, descubrieron que Dios es más grande que cualquier circunstancia y que en su gracia hay fortaleza suficiente para resistir. Filipenses 4:6 nos exhorta, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Este versículo es un ancla cuando la ansiedad amenaza con abrumarnos, pues nos recuerda que podemos depositar nuestras preocupaciones en el Señor y descansar en su soberanía. Tener una vida bienaventurada no significa estar exento de pruebas, sino saber que nuestra esperanza está arraigada en algo mayor que las circunstancias que nos rodean. La verdadera felicidad no nace de lo que poseemos, sino de en quien confiamos. En Proverbios 3, 5-6 se declara, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos invita a confiar en Dios de manera total, sin dejar espacios donde prevalezca la autosuficiencia. Al reconocerlo en todos nuestros caminos, experimentamos su dirección en decisiones grandes y pequeñas, y recibimos la seguridad de que Él enderezará nuestras veredas. Cuando rendimos nuestra vida a Dios y seguimos su dirección, encontramos una paz inquebrantable, una que no depende de si las cosas salen como planeamos. Su fidelidad nunca falla, y su amor es el fundamento sobre el cual podemos construir nuestros sueños y nuestra vida entera. A medida que avanzamos en obediencia, vemos el cumplimiento de sus promesas y el gozo de una comunión cada vez más profunda. La verdadera dicha consiste en descansar en el cuidado de un Padre que sabe lo que necesitamos antes incluso de que lo pidamos. De esta manera, nuestro corazón se alinea con el propósito divino, y nuestra vida entera, incluyendo nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones, se somete a la voluntad de Dios. Así, aprendemos a vivir desde la perspectiva celestial, dejando de correr detrás de lo efímero. Es importante señalar que una vida bienaventurada no es un privilegio reservado para unos pocos escogidos o para quienes nacen con ciertas ventajas. Salmo 112 resalta que la bendición es para aquel que teme a Jehová y se deleita en sus mandamientos. No hay restricciones de clase social, de educación o de cultura. El mensaje de la Biblia atraviesa fronteras y nos recuerda que, independientemente de nuestra historia de vida, Dios ofrece una nueva oportunidad para todos los que acuden a Él con un corazón sincero y arrepentido. Por otro lado, es cierto que el camino de la fe conlleva compromiso, perseverancia y, a veces, renuncias que pueden doler. Tal vez nos veamos obligados a dejar hábitos arraigados o a alejarnos de amistades o ambientes que nos apartan de la presencia de Dios. Pero vale la pena. Cada paso de obediencia, cada momento de oración y cada vez que persistimos en la fe construyen en nosotros un carácter fortalecido. Romanos 5, 3-4 ilustra que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Es un proceso que nos transforma de adentro hacia afuera, produciendo una esperanza que jamás será defraudada. El Salmo 112 también menciona que, aun cuando surjan tiempos oscuros y situaciones adversas, la luz de Dios brilla sobre quienes le temen. Esa luz, que representa su guía, su verdad y su consuelo, ilumina los pasos del creyente y lo mantiene firme aunque soplen vientos contrarios. Imagina la escena de un mar agitado por la tormenta, las olas golpean con fuerza, pero el faro se mantiene en pie, iluminando el rumbo para los navegantes.
Así obra la palabra de Dios en nuestro interior, se convierte en un faro que nos ayuda a navegar en medio de la tempestad, recordándonos que jamás estamos solos y que la orilla segura está garantizada en Él. Además, la Escritura enseña que quienes se deleitan en Dios también experimentan bendición en su familia, su descendencia será poderosa en la tierra, dice el Salmo 112, 2. No solo habla de bendición para uno mismo, sino también para las generaciones futuras. Esta promesa nos recuerda el impacto que tiene nuestra relación con Dios en las personas que amamos. Nuestros hijos, nietos o cualquier persona en nuestro círculo cercano pueden ser influidos positivamente cuando ven a alguien que se apoya en la fe, ora con constancia y vive con integridad. La herencia más valiosa que podemos dejar a quienes vienen detrás de nosotros no son bienes materiales, sino el legado de la fe y el testimonio de una vida entregada a Dios. Otro aspecto relevante es que la palabra de Dios no se queda solamente en lo espiritual, sino que también abarca nuestra manera de trabajar, de gestionar nuestras finanzas, de relacionarnos con colegas y superiores. La Biblia está llena de principios de sabiduría que, cuando se aplican, producen orden y bendición en el ámbito laboral. Versículos como Colosenses 3:23, que nos insta a hacer todo como para el Señor, nos recuerdan que incluso nuestras tareas más cotidianas pueden ser ofrecidas en adoración a Dios. Esta perspectiva transforma la rutina y nos hace conscientes de que nuestro verdadero jefe y proveedor es el Creador de todas las cosas. Aun cuando nuestras oraciones no reciban la respuesta que esperábamos, la vida bienaventurada persiste. ¿Por qué? Porque no depende de la obtención de un resultado específico, sino de la presencia y el favor de Dios en nuestras vidas. Muchos grandes hombres de la Biblia clamaron a Dios en momentos de aflicción y recibieron respuestas inesperadas o diferentes a las que imaginaban. Sin embargo, en cada caso, Dios se glorificó y mostró su fidelidad. A veces, la mayor bendición no está en la puerta abierta que solicitamos, sino en el carácter que se forma en nosotros cuando esperamos en Él y en la nueva dirección a la que Él nos conduce. Por eso, si hoy te sientes perdido, insatisfecho o lejos de la vida que anhelas, recuerda que la clave está en Dios. No busques la felicidad en caminos que te alejen de Él, pues en última instancia no te darán la paz que buscas. El mundo ofrece constantes sustitutos, pasatiempos, entretenimientos, distracciones virtuales, incluso filosofías que prometen iluminación interior. Pero solo Dios, por medio de su palabra y su espíritu, puede llenar el vacío profundo del corazón humano. Santiago 4:8 invita: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Este llamado amoroso demuestra que el Señor está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos, sin importar cuán lejos hayamos estado o cuántos errores hayamos cometido. Una vida bienaventurada, entonces, requiere de disciplina espiritual. Tal vez esta palabra asuste a muchos, pues la disciplina implica constancia y esfuerzo. Sin embargo, si meditamos en la vida misma, nos damos cuenta de que todo lo que realmente vale la pena implica una cuota de esfuerzo sostenido. El músico talentoso pasa horas practicando su instrumento, el atleta exitoso entrena diariamente para perfeccionar su habilidad. De la misma manera, cultivar una relación íntima con Dios requiere dedicación, meditar en la Biblia, orar, congregarnos con otros creyentes y servir con amor. No se trata de ganar el favor de Dios por nuestras obras, sino de crecer en gracia y en conocimiento de Él, lo que naturalmente fortalece y renueva nuestro espíritu. Volviendo a Filipenses 4, 6-7, encontramos la invitación a no afanarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con oración, ruego y acción de gracias. Esto no es un simple consejo motivacional, sino una promesa de que la paz de Dios, que supera toda lógica humana, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo. Se trata de un modelo de vida en el cual cada preocupación se convierte en una oportunidad para acudir al trono de gracia. Ese constante ir y venir ante la presencia divina nos forma y nos recuerda que nada está fuera de su control. El mundo contemporáneo vive sumido en el estrés y la agitación. Parece que cada día hay una nueva preocupación, crisis económicas, conflictos sociales, problemas de salud, incertidumbre laboral.
Sin embargo, quienes han conocido la veracidad de la palabra descubren que, a pesar de los temores que el mundo promueve, es posible tener una perspectiva diferente. Cuando recordamos que Dios sigue en control, que nada escapa a su soberanía, podemos enfrentar cada situación con valentía. No porque nosotros seamos fuertes en nosotros mismos, sino porque aquel que habita en nosotros es poderoso y fiel para sostenernos. Una vida bienaventurada no niega la realidad del sufrimiento, sino que lo trasciende. Jesús mismo sufrió en la cruz y nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones. Pero también nos animó a confiar, diciendo, «Yo he vencido al mundo», Juan 16:33. Al aferrarnos a esta victoria, nos damos cuenta de que nuestros padecimientos presentes, por duros que sean, no tienen la última palabra. El cristianismo nos ofrece la esperanza de la vida eterna, la certeza de que el dolor y la muerte fueron vencidos. De esta manera, incluso en medio de la tribulación, podemos experimentar un gozo profundo, sabiendo que nuestra historia no termina en la desesperanza. De igual forma, Proverbios 3, 5-6 nos recuerda la importancia de no apoyarnos en nuestra propia prudencia. La autosuficiencia es uno de los mayores engaños de nuestra época. Se nos enseña a confiar ciegamente en nuestra inteligencia, en nuestros recursos o en nuestra determinación. Pero el ser humano es limitado y tarde o temprano enfrentará problemas que van más allá de su capacidad de resolución. Es en ese momento cuando descubrimos cuán vital es reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Él promete enderezar nuestras veredas, enderezar lo torcido, suavizar lo áspero y darnos la dirección correcta cuando no sabemos qué hacer. Por ende, construir nuestra vida sobre la roca firme de la palabra es la mejor inversión que podemos hacer. Jesús narró la parábola de los dos cimientos, Mateo 7, 24-27, explicando que el hombre prudente construye sobre la roca, de modo que cuando llega la tormenta, la casa no se derrumba. En contraste, el insensato edifica sobre la arena y, ante la misma tormenta, todo se viene abajo. Vemos aquí un principio inquebrantable. La palabra de Dios es ese fundamento sólido, inamovible, que sostiene nuestra vida más allá de las circunstancias cambiantes. Además, la Escritura también describe los frutos de una vida arraigada en Dios. Gálatas 5, 22-23 habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos valores no son simplemente virtudes éticas, sino el resultado natural de permanecer conectados a la vid verdadera, que es Cristo, Juan 15:5. Cuanto más nos sumergimos en su presencia, más sus atributos se manifiestan en nosotros. Una vida bienaventurada se evidencia en la forma en que tratamos a los demás, en la paciencia que demostramos en situaciones difíciles, en la capacidad de amar a quienes nos lastiman y en la mansedumbre que mostramos cuando somos criticados. De ahí que la oración constante sea esencial. Orar no es repetir frases vacías o cumplir un rito monótono, es abrir el corazón a Dios, conversar con Él, entregarle nuestras cargas y alabarlo por su fidelidad. A través de la oración, fortalecemos el vínculo con nuestro Padre Celestial y nos sensibilizamos para escuchar su voz. Del mismo modo, la lectura y meditación en la Biblia no son meros ejercicios intelectuales, sino momentos de comunión en los que el Espíritu Santo nos revela verdades que transforman nuestra mente y nuestro corazón. Por otra parte, es importante el aspecto de la comunidad de fe. Dios nos diseñó para vivir en comunión con otros creyentes, para animarnos mutuamente, compartir testimonios y llevar las cargas los unos de los otros, Gálatas 6:2. En ese ambiente de amor y de edificación mutua, crecemos y aprendemos a servir. La vida bienaventurada no se experimenta en aislamiento, sino en la interacción diaria con otras personas que también buscan honrar a Dios. De este modo, compartimos el gozo de la fe y juntos superamos los obstáculos que se presenten. Al entender todo lo anterior, nos damos cuenta de que la bienaventuranza prometida en el Salmo 112 no es un premio lejano, sino una vida abundante que se manifiesta aquí y ahora, en medio de nuestros desafíos cotidianos. La luz de Dios brilla en nuestro interior y nos permite llevar esperanza a quienes se sienten en tinieblas. Nuestro testimonio de perseverancia, de paz y de fe inquebrantable puede ser el medio por el cual otros descubran la realidad del amor de Dios.
Finalmente, recordemos que la vida bienaventurada no es un concepto elitista ni algo reservado para unas pocas personas. Es una bendición disponible para todo aquel que decida poner su confianza en Dios y seguir sus caminos. No se trata de evitar todos los problemas, sino de enfrentar la vida con la certeza de que Dios nos sostiene en cada situación. Salmo 34:8 nos invita: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Esta invitación es personal y directa. Gustar implica experimentar, probar por nosotros mismos cuán bueno es el Señor. Así que, si deseas experimentar una vida bienaventurada, te animo a que comiences hoy, ahora mismo. Haz de la presencia de Dios tu refugio inquebrantable, de su palabra tu guía esencial y de la oración tu fortaleza diaria. Dedica unos minutos cada mañana para orar y leer la Biblia, pidiendo a Dios que te hable y te dirija. Cultiva la gratitud y reconoce a Dios en los detalles cotidianos, desde el amanecer hasta el sustento que no te falta. En la medida en que seas fiel en lo poco, Dios te irá concediendo mayores responsabilidades y bendiciones. No olvides que la fe se fortalece con la práctica. Así como un músculo se desarrolla con el ejercicio constante, nuestra confianza en Dios crece cuando la ejercitamos ante las pruebas y cuando vemos su mano obrar en lo grande y en lo pequeño. Comparte tus testimonios con otras personas, ya sea en la iglesia, en tu hogar o en tu entorno de trabajo. Cada vez que cuentas cómo Dios ha respondido a tus oraciones o te ha dado paz en medio de la tormenta, tu corazón se llena aún más de gratitud y tú mismo te recuerdas la fidelidad divina. Asimismo, sé intencional en compartir este mensaje de esperanza con aquellos que se encuentran desesperanzados. Vivimos en una época donde la ansiedad y la depresión están en aumento y muchas personas necesitan saber que en Dios hay una fuente de vida inagotable. La bienaventuranza que experimentamos no se puede guardar para nosotros solos. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 5:14: Vosotros sois la luz del mundo. Nuestra vida y testimonio deben ser un reflejo de esa luz para quienes aún andan en oscuridad. Al mirar a nuestro alrededor, podemos ver que la sociedad enfrenta grandes retos, conflictos familiares, injusticias sociales, enfermedades. Pero es precisamente en ese contexto que la vida bienaventurada puede manifestarse con mayor fuerza. Cuando otros vean la manera en que te sobrepones a la adversidad, la forma en que practicas la generosidad y el amor, se preguntarán qué es lo que te impulsa. Será entonces la oportunidad perfecta para señalar a Cristo, nuestro Señor, como la fuente de todo lo bueno. No te desalientes si en ocasiones te parece que avanzas lentamente. El Salmo 1 compara al hombre que medita en la palabra de Dios con un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. Este proceso de crecimiento es constante, pero no siempre rápido. Requiere tiempo para echar raíces profundas y para crecer de manera firme y estable. Sin embargo, a la larga, el fruto es evidente: un carácter sólido, un corazón agradecido y una esperanza viva. A modo de recapitulación, la bienaventuranza de la que habla la Biblia es algo real y alcanzable para aquel que teme a Dios y se deleita en sus mandamientos. Este temor reverente nos conduce a un estilo de vida de obediencia, y la obediencia nos abre las puertas a las bendiciones divinas. Dichas bendiciones abarcan no solo lo material, que es secundario, sino sobre todo lo espiritual, la paz, la alegría, la fortaleza interior y la esperanza que no se quiebra en la prueba. El Salmo 112 describe con detalle a este hombre o mujer que vive con un respeto profundo hacia Dios, se levanta en medio de la oscuridad con luz, su corazón está firme confiando en el Señor y, como resultado, es un testimonio vivo de la fidelidad divina. Por eso, querido lector, te animo a buscar a Dios con todo tu ser. El lugar principal para hallarlo es en su palabra. No te conformes con lecturas rápidas, más bien, medita en cada pasaje, ora y pídele al Espíritu Santo que abra tu entendimiento para comprender lo que Él quiere decirte. Pregúntate cómo puedes aplicar esas enseñanzas a tu vida diaria. Una simple frase o versículo puede cambiar por completo tu forma de enfrentar una situación complicada. También, mantente en comunión con otros creyentes que te motiven a crecer. Ser parte de una congregación o un grupo de estudio bíblico te permitirá intercambiar experiencias, orar los unos por los otros y fortalecer la fe en comunidad.
y no te olvides de servir. Al poner tus dones y talentos al servicio de Dios y de tu prójimo, descubrirás que hay más dicha en dar que en recibir. Hechos 20:35. El servicio cristiano amplía nuestra perspectiva y nos llena de gratitud, pues entendemos que somos instrumentos en las manos de un Dios amoroso. Si hay áreas de tu vida en las que sientes que no estás experimentando la bendición o que te encuentras atrapado en patrones de pensamiento negativos, te invito a que las rindas al Señor en oración. Pide que su luz ilumine cada rincón de tu corazón y te muestre qué pasos concretos puedes dar para alinearte con su voluntad. A veces, el simple hecho de confesar nuestras luchas y limitaciones delante de Dios produce una liberación profunda y nos capacita para iniciar cambios verdaderos. Y nunca olvides que Dios, en su amor, desea bendecirte para que seas de bendición. Cuando recibimos de su mano, sea paz, sabiduría, fortaleza, provisión, podemos extender esa misma bendición a quienes nos rodean. Nuestra familia, amigos y compañeros de trabajo pueden verse impactados por la gracia de Dios que fluye en nuestra vida. Así, el círculo de bendición se expande y se cumple lo dicho en Génesis 12:2 a Abraham: te bendeciré y serás bendición. En conclusión, la vida bienaventurada que promete el Salmo 112 es para ti, para mí y para todo aquel que honre a Dios y ame su palabra. No se trata de un estado emocional pasajero, sino de una realidad espiritual en la que podemos permanecer día tras día. Esa realidad se fundamenta en la fe, en la obediencia y en la comunión constante con aquel que nos creó. Decide hoy vivir bajo el temor de Dios, no como un miedo que te esclaviza, sino como una devoción que te libera. Dedica tiempo a estudiar y meditar en su palabra, pues en ella encontrarás dirección, corrección, aliento y esperanza. Llena tu vida de oración, hablando con Dios a lo largo del día, presentándole tus planes, tus preocupaciones y tus alegrías. Rodéate de personas que te ayuden a crecer en la fe y, a la vez, sé luz y sal para los demás. Deja que el Señor sea el piloto de tu vida, el pilar que te sostiene y la roca sobre la cual edificas tu futuro. Cada paso que das con Él es un paso seguro. Confía en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Su palabra nunca vuelve vacía y su fidelidad se extiende a todas las generaciones. Y, por último, comparte este mensaje. Existen muchas personas a tu alrededor que necesitan saber que la felicidad verdadera no es un mito, sino una promesa que se cumple cuando caminamos con Dios. Cada vez que transmites las verdades bíblicas, siembra semillas que pueden germinar y dar fruto en el momento oportuno. Quizás no veas los resultados de inmediato, pero Dios se encarga de regar esas semillas y de obrar en los corazones. Sé un testigo fiel de lo que Él ha hecho en ti y muéstrales, con tus palabras y tus acciones, que la vida bienaventurada es real y está disponible para todo aquel que se rinde a Jesucristo. Que este extenso mensaje sirva de inspiración para tu vida. Recuerda, la verdadera dicha y la plenitud brotan de una relación genuina con Dios, un compromiso firme con su palabra y la práctica cotidiana de la fe. En medio de un mundo lleno de incertidumbres, podemos sostenernos en la firmeza de sus promesas. Y cuando te sientas débil, vuelve a leer estas palabras, sumérgete en la Biblia, ora con fervor y confía en que la presencia de Dios está contigo. La invitación sigue en pie: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Salmo 34:8. Decide confiar en Él y experimentar la bienaventuranza que solo su amor puede darte. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, compartas este contenido con otros y actives la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Subimos contenido nuevo cada semana. Que Dios te bendiga abundantemente y muchas gracias por tu apoyo.